grabar la clase del día de hoy para que ellos tengan el respaldo, ¿no? Sus compañeros. Ya esta es la última clase, por lo que viene a ser más un repaso de lo que hemos visto y solventar dudas, ¿no? Lo importante hubiera sido que ustedes traigan las dudas que tengan, podemos solventarlas, interactuar. Igual estamos dos personas, si ustedes tienen, por favor, dudas, me avisan y vamos solventando. Vamos a hacer una especie de repaso el día de hoy de lo que hemos revisado en toda la materia y si en ese repaso igual algo no está claro, eh, me avisan, ¿sí? A ver, voy a compartirles. Bueno, antes de compartirles que hemos revisado en toda esta materia, lo que habíamos revisado es la información contable, cómo está aplicada, cómo nos sirve en la parte de la gestión financiera. Eh, a ver, ¿sí? También habíamos visto la parte del balance general o el balance de situación, cómo está integrado, cuál es la masa patrimonial, que es el activo, y este activo se clasifica en activo corriente y no corriente. El activo viene a constituir todas las inversiones de la empresa, dónde está el dinero, se clasifica de menor a mayor liquidez en cuanto a los activos. El pasivo también se clasifica en pasivo corriente y no corriente, y se encuentra aquí detallada el financiamiento que tiene la empresa, es decir, de dónde sacó el dinero. Está aquí las obligaciones o deudas que tiene pendiente con tercero, y el patrimonio neto, que viene a ser los fondos propios de los accionistas o propietarios de la empresa. Habíamos visto la parte del patrimonio neto, que nos resulta del aporte de los propietarios y de la acumulación de los resultados, y se compone de la diferencia entre el activo menos el pasivo. Habíamos visto igual que eran las reservas, los diferentes tipos de reservas. Habíamos analizado cómo se utiliza el balance de situación, y de ahí revisamos el estado de pérdidas y ganancias, que nos muestra la utilidad de la empresa durante un periodo determinado, es decir, la diferencia, bueno, no solo nos muestra la utilidad, ¿no? También nos puede mostrar la pérdida, porque viene a ser la diferencia entre ingresos y gastos. Si los ingresos son mayores que los gastos, tenemos utilidad, y si los gastos son mayores, tenemos pérdidas. Se conoce también como el estado de ganancias ganancias y pérdidas, y viene a presentar todas las operaciones realizadas durante un periodo de los ingresos generados por ventas o prestación de servicios y los gastos en que se haya incurrido. Los elementos del estado de resultados habíamos visto que son los ingresos, los costos, los gastos y la diferencia de todos estos, la utilidad neta. De los ingresos nos viene a representar las ventas, que son todas las facturas que la empresa realizó, todas, es decir, vendió en un periodo de tiempo. Aquí no incluye impuestos, solo el valor neto del producto. El costo de ventas viene a ser el costo de toda la mercadería vendida. La utilidad o pérdida del ejercicio viene a ser las ventas menos el costo de ventas, y los gastos generales de ventas y administrativos representan todos aquellos rubros que la empresa requiere para su normal funcionamiento y desempeño. Aquí podemos encontrar el pago de servicio de luz,
de agua, de teléfono, de alquiler, de impuestos, entre otros, ¿no? Entonces, algo muy importante dentro del estado de resultados es que podemos determinar la utilidad bruta, como habíamos dicho, que es las ventas menos el costo de ventas, la utilidad operativa, a la que le debemos restar los gastos generales de ventas y administrativos, y los gastos financieros que representan todos aquellos gastos relacionados al endeudamiento o servicios del sistema bancario. Otro de los componentes del estado de resultados es la utilidad antes de impuestos, donde se resta a la utilidad operacional los gastos financieros y es el monto sobre el cual se calculan los impuestos. Y finalmente los impuestos, que vienen a ser las imposiciones eh, que están reguladas en un país y que se debe cumplir. Aquí tenemos ya al final la utilidad neta, la representación en cuanto a la división de todas las utilidades con los accionistas, denominada dividendos, y las utilidades retenidas que vendrían a ser el colchón o la capitalización de los accionistas. Ya. Aquí tenemos, les he compartido el formato del estado de resultados, donde está lo que les mencionaba y lo que estamos repasando, que es las ventas menos el costo de ventas, que nos da la utilidad bruta, menos los gastos operativos, que nos da la utilidad de operaciones, menos los gastos financieros. Tenemos la utilidad antes de impuestos, restamos los impuestos y obtenemos la utilidad neta, pagamos dividendos y tenemos utilidades retenidas. Estos dividendos es cuánto de la utilidad se le distribuye a los inversionistas, accionistas o dueños. En el estado de resultados hay diferencia entre la empresa de servicios, comercial y una manufacturera o industrial. Lo que difiere son los costos. En una empresa de servicios no tenemos costos de mercancía vendida ni costos de producto vendido como lo tiene la empresa comercial y la manufacturera respectivamente. En la de servicios llegamos directamente a la utilidad operativa, mientras que en la comercial y la manufacturera debemos restar los gastos operativos, porque en estas tenemos una producción y una elaboración de algún producto, mientras que en el servicio es intangible el producto, solo se lo percibe y no necesita un proceso productivo. Entonces, por eso llegamos directo a la utilidad operativa. Eh, si restamos los, todos los otros gastos, no difieren ahí porque todos van a tener gastos financieros y gastos administrativos y llegamos a la utilidad neta. Antes de impuestos, y de ahí tenemos igual los mismos componentes para las tres empresas. Dentro de los gastos administrativos están los salarios del personal, los materiales de oficina, las cuentas de teléfono, alquiler o rentas de locales, aportes al seguro. También tenemos dentro de las cuentas de producción, depende de cada empresa, la maquinaria, el mantenimiento, la ingeniería. Y dentro de la comercialización, lo que más destaca viene a ser el marketing, la publicidad, la distribución y las comisiones y ventas. Eh, tenemos unos ejemplos de estado de resultados. Y unos diagramas de cómo funcionan, por ejemplo, una comercializadora y una empresa manufacturera.
¿En qué difieren? Difieren en los costos del producto y de la materia, de la mercadería. En el caso de la comercializadora, solo tiene el rubro de compra de mercadería y de ahí se pasa al inventario de mercadería, porque la comercializadora es la que compra el producto final para venderlo como tal, no le agrega ningún valor. Entonces, por eso no tenemos costos de productos, más bien aquí tenemos los inventarios de mercadería y de ahí ya pasa, que está dentro del balance general y pasa directo a los estados de resultados. Mientras que en una manufacturera que elabora un producto, ahí sí tenemos las compras de materiales directos, de indirectos, mano de obra, previo a la elaboración de todo el producto, ¿no? Y esto en los inventarios no solo es de un producto, sino hay inventarios de materiales directos, de material de productos en proceso y de producto terminado. Entonces aquí tenemos tres tipos de inventarios y dentro del estado de resultados, aquí no difiere mucho porque igual tenemos que, bueno, más bien lo que difiere es que en la comercializadora no tenemos costo de producto elaborado o terminado, sino directamente llegamos a la utilidad bruta, que son los ingresos generados por los servicios prestados o por la, perdón, por el producto vendido sin mayor transformación, ¿sí? Entonces habíamos visto también los indicadores y vimos varios tipos de indicadores y esa es una de las tareas, por ejemplo, de ustedes. Les voy a abrir el cuadrito de indicadores. Denme un rato, por favor. Y esa es igual una de las tareas que ustedes van a tener, ¿no? Ya les voy a compartir, solo estoy buscándole el archivo que se me cerró. A ver, se les había explicado en las clases anteriores, se explicó acerca de los indicadores uno por uno, cómo funcionan y cuál es la interpretación, qué resultados nos dan. Y ustedes en su tarea tienen esta plantilla de Excel, donde hay que realizar el análisis comparativo del año 2010 y 2011 de datos que tenemos en el PDF, que está dentro de la tarea 4. Entonces, aquí tenemos todos los indicadores con las fórmulas. El punto es aplicar la fórmula y también hacer un análisis. Entonces, digamos que si en la liquidez corriente, que es el activo corriente total, en el año 2010 era 20,000 y los pasivos corrientes son 15,000 en el año, tenemos que 1,33 y digamos que en el 2011 tenemos en el activo 21,000, ha subido $1,000 y en el pasivo corriente ha aumentado a 30,000. Es 0,70. Entonces, ese es el cálculo, pero lo que se va a calificar es que al lado debe tener una interpretación. ¿Y qué quiere decir? Entonces, les estoy dando el ejemplo para que ustedes tomen nota y para que puedan presentar la tarea, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que me está diciendo estos indicadores? Me dice que en el año 2010
1.33 veces tengo de activos para cubrir mis pasivos. Entonces, tiene que ser mayor a 1. Estoy sobre el 1. Entonces, sí tengo para cubrir los activos. Mi análisis será que en el 2010 los activos cubren los pasivos que tiene la empresa, mientras que en el 2011, como es menor a 1, en el 2011 los pasivos son superiores a los activos y la empresa está en problemas financieros. Deberían tomarse algún tipo de estrategia. Entonces, este análisis que les acabo de mencionar, ese es la mitad de la nota. La mitad es el cálculo y la otra mitad es el análisis. Entonces, aquí tenemos índices de liquidez, de endeudamiento, de eficiencia, de rotación de inventarios. Bueno, dentro de la eficiencia está periodo de cobranza, rotación de inventarios, rotación de activos fijos, índice de flujo de cobranzas. Dentro de rentabilidad tenemos los índices de rentabilidad sobre activos, margen bruto y rentabilidad sobre ventas. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Ya, listo. Entonces, revisamos esto de los indicadores también. También vimos amortización, tablas de amortización. Igual esa es parte de la tarea 4. Ustedes tienen una plantilla de amortización. Les voy a compartir en este momento. ¿Algo pasó? Ya. Aquí tenemos cómo se calcula la tabla de amortización que también vimos en clase. Había dos tipos de amortizaciones, uno para el activo y uno para el pasivo. La amortización del activo era generar las reservas para, para la reposición del activo, mientras que la amortización del pasivo era la disminución o extinción de una deuda. Y la tarea 4 precisamente pide el cálculo de esa amortización de pasivos. Ustedes tienen aquí una plantilla donde está el cálculo y en función de los datos que se les entrega en el PDF, deben realizar el cálculo, ¿sí? También aquí la fórmula está indicando que representa eh, cada componente de la fórmula. Entonces, esta es más sencilla, yo considero que es más sencilla. Con lo que quiero cerrar ya esta materia es indicarles que realmente la importancia del análisis de los estados financieros en la toma de decisiones y en la gestión financiera es, es muy importante dentro de una empresa. Primero, está enfocado en el análisis financiero como tal. El segundo lo enfoca como un instrumento de gestión y el último lo direcciona hacia un ámbito de decisiones y disminución de riesgos por el análisis previo que se realiza antes de tomar estas decisiones. Al integrar estos tres, se vuelve un proceso bastante complejo
y aborda todos los temas que puede tener una empresa o desde todos los puntos de vista que se pueda analizar en una empresa. Los empresarios, dueños de empresas, accionistas, ven a esta herramienta de análisis financiero como un potencial para sus decisiones, ¿no? Es por eso que los estados financieros de muchas empresas están publicados en la Superintendencia de Compañías, perdón, con el fin de que personas que quieran invertir en esas empresas eh, puedan tomar las decisiones correctas y puedan disminuir sus riesgos de pérdida. Entonces, el propósito de este análisis financiero siempre va a ser evaluar la posición financiera presente y pasada y los resultados de las operaciones que tiene una empresa, con el objetivo primario de establecer siempre las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y resultados futuros que pueda tener esta empresa. Hemos visto durante toda la materia que tiene mucha relevancia la contabilidad y los datos contables generados por una empresa, pues de aquí se suministra la información sobre la misma y de manera amplia y conjunta posibles inversionistas o accionistas podrían poner su capital en empresas. Entonces, el sistema contable siempre genera documentos conocidos como los estados financieros o estados contables, y estos documentos elaborados conforme las reglas que ya hemos revisado proporcionan toda la información sobre la situación económica financiera de una empresa y sobre los distintos flujos que han modificado dicha situación a lo largo del tiempo. Por lo que este análisis financiero siempre busca proporcionar los datos más sobresalientes de forma concreta del estado financiero de años anteriores o actuales de una empresa para tomar decisiones. Entonces, el propósito de este análisis viene a ser la transformación de la información de los estados financieros en una forma amigable que permita utilizar y entender cuál es la situación financiera económica y facilitar la toma de decisiones. Entonces, eso digamos que a manera de resumen de todo lo que hemos visto. Quisiera realmente que me ayuden indicándome preguntas, si tienen dudas. Yo he abarcado ahora de manera muy precisa todos los temas que hemos visto, pero puede estar algo suelto y me gustaría conocer y solventar sobre todo y que quede todo claro, porque hoy es la última clase y es mejor que hablen ahora o ya no hay opción de poder solventar las dudas, a menos que revisen toda la materia y todo el material que está en la plataforma, en las clases que hemos venido dando y de soporte, y ahí ya tenemos bastante avanzado el análisis que ustedes pueden hacerlo por cuenta propia, ¿no? Entonces, chicos, preguntas. Listo, gracias, Mónica. Aitana o Álvaro, ¿hay preguntas?
Perdón, ha estado en silencio. Yo ya terminé de explicarles las razones, los indicadores financieros. Bueno, voy nuevamente. Las razones financieras, bueno, en este archivo y les decía que en la segunda o tercera clase está la explicación de toda esta información, donde se vio la información de las razones o indicadores financieros a corto plazo y a largo plazo. Los de corto plazo, que son de liquidez, de actividad, de rentabilidad, las de largo plazo de endeudamiento, de crecimiento y de productividad. Por ejemplo, las de liquidez, tenemos el capital neto de trabajo o fondo de mano de obra, el índice de solvencia, el índice de liquidez con su prueba ácida y su prueba amarga. Entonces, en esa clase, ustedes van a encontrar estos cuadros donde se explica cuál es el concepto, cuál es la fórmula y cómo se analiza o se interpreta este indicador. Ese es el 50% de la calificación, el análisis, mientras que el otro 50% es el cálculo. Entonces, también hay dentro de la tarea, sí hay índices de cuentas, de rotación de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar y también de inventarios. Tendrían que revisar la clase que está grabada y que está publicada. Dentro de la tarea no vi indicadores financieros a largo plazo, o tal vez sí creo que hay la de endeudamiento, que también está explicada en estas diapositivas. Y eso está en la tarea, perdón, en el video de la clase 2 o 3, si más no recuerdo. Listo, chicos, si no hay preguntas, vamos a dejar la clase ahí. Les agradezco mucho. De hecho, esta es la última clase. Entonces, les agradezco mucho por su asistencia, su constancia, su participación. Espero que esta información y este conocimiento les haya servido y sobre todo lo puedan aplicar ya en sus profesiones, en el desarrollo de sus trabajos. Es muy importante, como al principio les dije, identificar al menos conceptos, saber cómo funcionan y nadie quita que ustedes sean unos empresarios o lo sean ya o que puedan serlo. Y precisamente estas herramientas les va a permitir crecer y tener disminuir el riesgo, tener mayores resultados, mayores ganancias y éxitos en las empresas. Entonces, muchísima suerte, chicos, muchas gracias. Una buena noche y un gusto haber compartido con ustedes esta materia de gestión financiera.